La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Muy bienvenidos. Hoy es un día muy especial donde tenemos el honor, el privilegio de estar a través de las diferentes plataformas exponiendo el mensaje de vida más valioso de la eternidad, la palabra de Dios. Así que un saludo muy especial para todos y cada uno de ustedes. Les damos la cordial muy bienvenida y creo fielmente que siempre que estamos en este tipo de programas tenemos una hora para poder que nosotros sea revelado en nuestros corazones mensajes específicos para cada uno de nosotros. La palabra de Dios dice que hemos renacido de la palabra por la palabra de Dios, de una simiente incorruptible. Y el renacer de nuevo, el nacer de nuevo es un acto divino, la gracia, por la gracia de Dios. Todos, la mayoría de los cristianos sabemos eso. La importancia de lo que quiero estar hablando es que, humanamente hablando, tú naciste baby, un bebé, donde tú no sabías, no entendías nada. Y la palabra de Dios dice que cuando nosotros hemos nacido de nuevo, espiritualmente hablando, tú ya sabías qué era la izquierda, qué era la derecha, qué era lo alto, lo bajito. O sea, tú ya tenías entendimiento, tenías conocimiento, tenías dentro de lo que es lo natural, tú ya sabías el proceder de las cosas. Inclusive, antes de ser salvo, sabías que era malo y que era bueno, pero no sabías hacer lo bueno porque no podíamos hacer lo bueno. Estábamos bajo la potestad de una fuerza espiritual que actualmente tenemos a muchas personas que están bajo esa potestad. Dice la palabra de Dios, nos dice que el mundo está bajo el maligno, y el maligno es el sistema operado por entidades espirituales que son los que controlan la humanidad, las masas, pero no a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo es una institución única que puede ejercer un reino que no es de este mundo. Y de esa manera nosotros podemos darnos cuenta que Jesús realmente vino y nos rescató de una vana manera de vivir. ¿Por qué? Porque todo lo que no concuerda con la voluntad de la palabra de Dios, automáticamente es del mundo de pecado, es de la dimensión del mundo de pecado. En los últimos años nos hemos dado a la tarea de investigar y darnos cuenta cómo fue contaminada la palabra de Dios con aplicaciones, que las consecuencias de aplicar la palabra incorrectamente en nuestras vidas opera el maligno. ¿Por qué opera el maligno? Porque se violan principios establecidos por Dios. Todos en nuestros hogares necesitamos cuidar todo el comportamiento de
tanto personal como familiar, vaya. ¿Por qué? Porque tenemos influencias a través de la música, a través de los videos, a través de los supuestos acontecimientos, ¿no? que supuestamente están pasando, ¿no? Y vemos el ejemplo del miedo, como cuánta gente cristiana vive con miedo, ¿no? Y el miedo es una fuerza del maligno. Y esa fuerza del maligno está operando desde hace muchos años, trayendo pura información. La información es la que controla el poder del miedo en la persona. Pero cuando el hombre de Dios, cuando uno acepta a Dios sin religión, sin fanatismo, sino recibe a Jesús con el corazón en la mano, genuinamente cree con el corazón que Jesús es el Señor y deja que ese señorío opere en nosotros, automáticamente esa persona no se deja influenciar por la noticia, por la información que está saliendo en cómo controlar. Así se han controlado la vida y nos han robado lo que pertenece a nosotros. ¿Qué nos pertenece? Una vida hermosa. De tal manera amó Dios al mundo. O sea, Dios ama a todos por igual. Pero esto es exclusivamente para el que cree en Él y en su palabra. La palabra de Dios no va a cambiar, y no ha cambiado, y no va a cambiar nunca. Y que Él desea que usted y yo tengamos una vida próspera. No estoy hablando solamente de recursos, sino que estoy hablando una vida próspera integral en todos los aspectos. El hecho de vivir nomás sin miedo, libre completamente. ¿Por qué? Porque en medio de las amenazas del mundo de pecado, que viene esta epidemia, que viene esto, que viene el otro, que viene aquello, el hombre que vive en Cristo con el conocimiento revelado de la palabra de Dios, entiende, y cuando entiende, sabe que nada de lo que esté pasando a él le va a afectar. Estuve hablando con una persona sobre el tema del miedo, y vemos cómo en diferentes lugares suceden fenómenos que nos enseñan a nosotros el valor y la importancia que tiene para el que de veras cree y permanece en la verdad. El creer en Dios es una cosa, permanecer en Él es otra cosa. Yo le ponía un ejemplo a uno de mis hijos y le decía: hey, las personas que han alcanzado niveles financieros muy altos, dicen que el problema no es hacerse millonario, sino mantenerte millonario. Por eso tenemos personas que ahorita son tan delincuentes, porque no quieren perder su nivel millonario. Y no tienen límite para la delincuencia y para las cosas corruptas. ¿Por qué? Porque mantenerte en un estado, ¿sí?, es la clave fundamental. Lo mismo sucede en la vida espiritual. El mantenerte en el espíritu, vivir un estilo de vida
Y eso es algo que muchas personas no se han percatado a preguntarse simplemente, ¿por qué no me funciona? Yo fui uno de los que me pregunté, ¿por qué no funciona la vida cristiana? ¿Por qué no funciona eso que dice la Biblia, que la paz os dejo, la paz? ¿Cuál paz? Si siempre mortificado y tenso y todo. Y a mí me llevó bastantes años de estar escudriñando y investigando el por qué. Y aparentemente es muy difícil saber por qué, pero realmente no. ¿Dónde está la respuesta? La respuesta está en el tipo de fe de Dios. Hay una fe de Dios, un tipo de fe que Dios tiene y un tipo de fe que nos da la religión. ¿Por qué? Porque las escrituras venían de una manera equívocas, venían erradas, venían ya sea por malditos, por malos o por lo que tú quieras, nos hicieron mala traducción. Pero tarde o temprano, cuando uno ama a Dios, el autor de la Biblia, que es el Espíritu Santo, revela a nuestros corazones. Bienvenida, Naida, bienvenida, Kevin, el Pi Castañeda, bienvenido, Brenda, Dora, Vázquez, mi Ana, Casilla AD, ándele, mi hermano Virgilio, bienvenido, mi hermana Élica, bienvenida, la vida de Talita, aleluya. Un saludo muy especial para aquellas personas que están en diferentes países. Ahorita le vamos a decir, aquí en Estados Unidos, en diferentes estados, en Iowa, creo que están en Iowa, creo que sí, en la Florida. Ahorita vamos a saber específicamente, pero un saludo muy especial para todos los que están en diferentes plataformas, aquellos que están oyendo a través de la computadora. Aquí está el Mr. User 47. Bienvenido, Mr. User 471223. Qué bueno que estás, Karina. Bienvenida. Margui 10. Wow. A todos aquellos que les gusta lo bueno porque lo regular les enfada. Muy bienvenido. Sí, son de Kansas, Arkansas. Y tenemos a mi hermano César Ramírez. Hermano, dicen aquí en los Estados Unidos, dicen I miss you, quiere decir, le extrañábamos. Mi hermano César Ramírez, un seguidor de la palabra de Dios, un hombre que ama a Dios, y él está. ¿En qué país está mi hermano César Ramírez? Está en... Ahorita me van a recordar. En Paraguay. Fíjate nomás dónde se encuentra. Desde Paraguay. Un saludo, mi hermano. Le amamos. Saludos a su familia, a todos los hermanos en Cristo. Y queremos siempre compartir algo que sea realmente edificante para vivir una vida conforme Dios la diseñó. Les decía que yo me pasé mucho tiempo investigando el por qué no funciona, el por qué no opera, por qué no trabaja el Evangelio. Y me di cuenta que el hombre interior, el espíritu, está sellado con el Espíritu Santo. Es el sello que tenemos, la garantía que tenemos de que Dios es el Señor de nuestras vidas. Pero tenemos un comportamiento de la persona del Espíritu Santo que nos cela, o sea, no quiere que te contamines con nada, principalmente con la influencia de este mundo. Lo que es este mundo, lo único que hace es, ves una noticia y te espantas. ¿Por qué? Porque lo damos por hecho.
No, pero es que yo lo vi en la televisión, lo vi en las redes y esto y el otro. La contaminación trae a memoria, relaciona cosas con la memoria que tenemos. Y eso provoca, te hace recordar, una noticia te hace recordar algo para que tú tengas inquietud, malestar, desánimo. Otro sistema que hace los noticieros o las malas noticias, cambian el ambiente tuyo. Sí, te cambian el ambiente. Verás, fíjate, nomás oyes algo que te lastima a ti en lo personal y andas triste. Yo se los digo porque la gente nomás anda triste y me suena el teléfono. Y sé que en cuanto suena el teléfono hay algo. ¿Por qué? Porque creer en Dios, creer en Dios y creer en Cristo y creer en la persona del Espíritu Santo y creer en la perfecta voluntad de Él, que es la palabra de Dios, ¿sí? Cuando tú crees con el corazón, ¿sí? No te contaminas con lo que el mundo ofrece o da. No es que tengamos que huir de toda la gente o de no. Al contrario. ¿Sí? Al contrario, nosotros somos lo que le da luz al mundo de pecado. Nosotros somos la sal del mundo. Pero para eso necesitas darte cuenta de la importancia de cómo influencia el mundo de pecado. La mente tuya comienza a divagar y te estoy hablando de que tienes al Espíritu Santo aquí. Tú vives en Él y eres una persona poderosísima. Pero el darle oportunidad a esa información, ya sea que venga por medio de comunicación, por medio de una película, por medio del ambiente, ¿no? Donde te metes a un ambiente donde está sucediendo eso y te comportas como ellos, pues automáticamente comienza a haber una influencia sutil, comienza a pasar en tu vida. Y decía ahorita que la diferencia del tipo de fe de un hombre, la fe que tienes cuando tú te contaminas, y la fe de Dios, o tener la fe de Dios. ¿Por qué? ¿Para qué nos sirve la fe a nosotros? A mí me dicen, la fe es poderosa. No, la fe no es poderosa. La palabra de Dios es la poderosa, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. En la palabra de la Biblia tenemos que nosotros, dice la Biblia, que tengamos el tipo de fe de Dios. El tipo de fe de Dios es como te dijese yo, en otras palabras, Dios no va a cambiar lo que Él dice. La fe no va a ser la certeza de lo que se espera. Hay gente que no está predispuesta a pasar un mal momento, pero oye cualquier tema y ya le amargó el día. ¿Por qué? Porque no se mantiene en la fe de Dios. Si tú te mantienes en la fe de Dios, vas a ser constante y perseverante, y tú vas a oír, pero no vas a recibir. Hay un versículo en la Biblia que dice que cuando alguien oye la palabra del reino, o sea, lo que estoy hablando, y no la entiende, viene el malo y te la quita. O sea, el mismo diablo la arrebata de ti, porque tú no quisiste entenderla o no quisiste aceptarla. Y él sabe, el diablo, y te la quita. Y ahora me impresiona mucho, ¿no?, cómo tiene trabajo el diablo, porque cuando uno oye y entiende que no está hablando Eduardo Urrea, no está hablando el tal ministro, no, está hablando Dios a través de la palabra. Quien la exponga, eso es lo de menos, ¿no? Quien
es el autor de la palabra. Toda la palabra es inspirada por Dios. Esto te quita la religión, el fanatismo, el golpe de pecho y el bla, bla, bla. Se autoengaña una persona. ¿Por qué? La palabra dice, el que me ama, guarda mis mandamientos. Quiere decir, lo entendió, lo aceptó y ahora es autoridad para él la palabra de Dios. Por eso tenemos mucha gente como las olas del mar, van y vienen, van y vienen. ¿Por qué? Porque no tienen una constancia en sus vidas espirituales. Pero hoy Dios está despertando una generación, genuinamente, que permanecen, se determinan, ¿sí? Y de esa manera ya tú ya tienes una decisión. A mí me recuerda algo que yo viví, un fenómeno que yo viví. Ahora me recuerda cuando Dios me rescató de esa vana manera de vivir, porque yo no encontré a Dios, Él me encontró a mí y fui salvo. Alguien fue y me tocó a la puerta de mi casa y me dijo, nada más queremos presentarte a Jesús como Señor y Salvador. La verdad yo lo hice para que se fueran, pero no sabía qué estaba haciendo yo. La verdad. Pero yo siempre amé a Dios. ¿Por qué? No sé. A mí me llevaban a la iglesia de niño y desde chiquito comencé a sacar mis conclusiones, ¿no? Y fui monaguillo, etcétera, etcétera. Pero algo no me cuadraba a mí. Ver a Cristo todo sufrido en una cruz, ¿no? Y hasta que le dije a Dios un día, quiero conocerte. Y Dios escucha las palabras. Y eso viene de Dios. Y me recuerda que a los años viene un amigo mío que era muy vago, se convierte y va a mi casa y me presenta a Cristo. A los días iba yo pasando por una iglesia cristiana evangélica y como cosa curiosa dije, pues voy a entrar, ¿no? Voy a oír, estaba la música. Y entré, estaba la alabanza. Y me gustó mucho la atmósfera que había. De inmediato trajo paz a mi corazón. Cuando el hombre empezó a hablar, el pastor empezó a hablar, y a lo último dijo, ¿quién no tiene a Cristo en su corazón? Yo ya lo había hecho. Pero dije yo, no sé, me jaló como imán. Una cosa es aceptar a Cristo porque tengo un problema o porque alguien quiere que yo lo acepte. Esas son cosas diferentes a que yo quiera que Él sea el Señor de mi vida. Esa vez yo le dije, yo quiero que seas el Señor de mi vida. Y pasé enfrente. Y yo no supe más de mí porque caí bajo la unción, estuve tirado en el suelo. Y desperté cuando ya no había nadie en la iglesia, nomás había 2 o 3 personas cuidándome. Y me fui, nada más me dijeron, vente tal día, tenemos servicio, y mira, sí. Y me dijo uno de los jóvenes, muy, muy linda persona, me dice, los domingos cuando salimos nos vamos a jugar básquetbol y a convivir. Y yo vivía solo en ese tiempo, en México, y me gustó la idea. Dije, qué bueno, pues ir a jugar básquet, ¿no? Y así empezó mi vida. Y a los días, yo ya iba a un servicio, iba al otro, no me perdía ninguno. Y me recuerdo muy bien porque en mi casa yo fui católico, apostólico y romano. Y mi mamá no sabía nada de mí, de lo que yo estaba pasando.
Y uno de los domingos, de irme a jugar básquetbol, me fui a visitar a mamá. Y fui y le dije que me había convertido. ¿Cuál fue la sorpresa mía? Que mi mamá pues se sintió muy mal. Cómo yo había encontrado a Dios con los protestantes. Le digo, mamá, yo no encontré a Dios, Él me encontró a mí. Nadie encuentra a Dios, pero son dichos que tienen las religiones. Y vengo a concluir con esto. Yo estaba ya determinado a ser un hijo de Dios. No el título de que soy de esta religión. No. Y me acuerdo que mi madre me dijo, te van a engañar. Le dije, no creo, porque mire, voy a los servicios y me llevo la Biblia, mi Biblia católica, y la Biblia de Reina Valera. Y veo un versículo aquí, veo un versículo allá, y vieran cuánto me sirvió eso. ¿Por qué? Porque después descubrí que la Reina Valera es una Biblia que le hicieron 2 monjes católicos. Afortunadamente. No la hicieron una traducción en castellano y en español, y resultó que era una determinación mía. Al poco tiempo me encuentro un gran amigo mío, muy amigo mío, éramos inseparables antes de que yo me fuese salvo, y que de repente me lo encuentro, no lo había visto, no sé por qué, él andaba fuera de la ciudad, y con mucha alegría y mucho gozo le dije, hermano, ¿qué es ese rollo? Me dice, ¿cómo que hermano? Le dije, me he convertido, soy hijo de Dios, soy cristiano. Y me dijo textualmente, tú por tu camino y yo por el mío. Lamentablemente, al poquito tiempo murió, jovencito, murió. ¿Por qué? Porque cada quien tomó su decisión. No estoy alegre porque haya muerto, claro que no. A mí me hubiera gustado que hubiera muerto al pecado, porque morir al pecado no es a las acciones que hacemos. Morir al pecado es negar la palabra de Dios. Si la palabra de Dios, ¿sí?, dice tener la fe de Dios, ¿por qué crees que Dios quiso que tuviésemos su misma fe? Vea la coherencia. La palabra de Dios es inspiración de Dios. Tú no podrías tener la fe de Dios si Dios no lo tuvieras en tu corazón. Cuando tú lo haces Señor, aquí, cuando tú le dices, tú eres mi Señor, la cabeza va a querer seguir siendo influenciada por las costumbres y tradiciones, pero quieres un nivel de vida diferente, que no tiene límite, es Cristo. Pero para eso requieres tú darte cuenta que la autoridad de Dios debe de gobernar en tu vida tarde, mañana y noche. ¿Por qué? No es un sacrificio, no es un dolor, no, es dejar la basura a un lado y establecer una vida preciosa. ¿Por qué? Porque el Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo es la realidad más hermosa que pueda haber ahorita, y que siempre ha habido desde que Cristo vino. Dios estableció algo grande. Y hay muchas cosas que si las leo, la gente se asusta si las leo en la Biblia. Voy a leer un versículo nomás para que sepan de qué estoy hablando. De que la gente se asusta, ¿ok? Y se asusta. Inclusive cristianos se asustan. Luego juzgan. Deber de hacer una investigación y decir, es cierto esto. Yo deseo, dice el Señor, que seas prosperado en todas las cosas. ¿Cómo vas a ser prosperado en todas las cosas? Y que tengas salud. Salud mental, emocional, física. Pero dice, tu alma tiene que prosperar. O sea, tu alma tiene que ir a otro nivel. Y el nivel del que te estoy hablando es que tú y yo nacimos de Él. Y llegamos al versículo que es mi versículo
que no lo dejo pasar. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Si Él dice que pasaron, ya pasaron, pero nosotros, la gente normal, no pasó. ¿Por qué? Porque sigue viviendo con la influencia de la memoria, sigue influenciado por el ambiente, sigue influenciado por la mente carnal, deber de quedarse en la mentalidad del espíritu. Voy a compartirte un versículo bíblico que es Juan 10:34 y quiero que lo leas tú en tu Biblia para que no te sientas mal. Jesús respondió. Ahí tenía Jesús un diálogo con los judíos, Jesús. Y no quiero pasar mucho tiempo leyendo, pero puedes empezar desde el capítulo 10 de Juan, en el versículo 22. Cuando estaban las fiestas en Jerusalén, y Jesús fue invitado a esas fiestas. Voy a leer aquí en el capítulo 10, versículo 22, dice, se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación y era invitado. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y lo rodearon judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbas el alma? Fíjate, se sentían ofendidos por la verdad. El mismo Dios vivo hablando con ellos. ¿Hasta cuándo nos turbas el alma? A veces yo estoy hablando la palabra y gente se ofende. Y para ellos turbé su alma, pues sí. En palabras vulgares, entendibles. Cuando le mueves el tapete a alguien se molesta. ¿Por qué? Porque se siente incómodo. Es como a un niño quitarle un juguete. Porque hemos hecho una religión en nuestras vidas. Y el Evangelio del Reino, lo menos que tiene, que no es religión. Son leyes espirituales que si tú las pones en práctica vas a poder disfrutar la vida aquí en la tierra. Aquí en la tierra. Y dice, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslos abiertamente. Los judíos. Jesús respondió, os lo he dicho y no crees. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, dice, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Fíjense, no son de mis ovejas. Por eso no creían. Eran ovejas de la ley del Antiguo Testamento. Eran ovejas, ellos, olvídate, ellos eran literalmente legalistas. Eran algo peligroso para la sociedad que no creyera como ellos. Olvídate. En ese tiempo estaba fusionado el sistema de gobierno y prácticamente los sacerdotes de la ley. ¿Por qué? Porque de esa manera operaban gobernando. ¿Quién gobierna realmente cuando Dios no está gobernando? El mismo Satanás, usando lo que tú quieras. No quiero meterme en eso, pero son demonios influenciando a personas. ¿Por qué cree que existen las organizaciones secretas? La que usted quiera, escógela. ¿Quiénes son los jefes de eso? Los grupos sutanos, no, son entidades espirituales. En todos los ámbitos, donde no pueden hacer nada es en el ámbito espiritual. Dice Jesús, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Actualmente Jesús, en el Nuevo Testamento, después de que Él ha resucitado, dice,
mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No dice, les tengo que andar rogando para que vivan una vida como yo la diseñé. No. Las que son mías, ellas solas me siguen. Y esa marca la diferencia. Una cosa es que vayas a fuerzas y otra cosa es que permanezcas. Por eso, cuando uno acepta a Jesús como el Señor, es la máxima autoridad. No eres fanático, eres radical. Ya no crees como todo el mundo cree. ¿Por qué? Porque no estás bajo el maligno. Ahora, pase lo que esté pasando, a ti no te pasa nada. ¿Por qué? Porque no te contaminas con la mentalidad. No te roban la posición que tú tienes. Porque ahora no andas por emociones, no andas por influencia, andas por convicción en el espíritu. Lo que viene del mundo de las tinieblas ya no te hace efecto. Porque si permaneces en mí, dice él, y mis palabras permanecen en vosotros. Fíjate bien. Demanda lo que quieras. ¿Por qué? Porque estás manteniéndote en una posición. Sigo leyendo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ahí está escrito en el 10:27. Él nos conoce. ¿Por qué no pones un papel ahí y le escribes, Dios me conoce, Jesús me conoce? Hay gente que conoce a Jesús, pero Jesús no los conoce. Pastor, ¿pero cómo? ¿Por qué dice eso? Porque nomás lo buscas cuando tú necesitas de Él. No vives la vida en Él. Y eso es el problema. De que el sistema satánico demoníaco entró a las organizaciones cristianas, católicas, de todo lo que hay. Y sutilmente hizo que el evangelio del reino no operara. Que hablen de él, pero que no tenga poder en nosotros. Por eso el llamado de tu servidor es que tienes la responsabilidad de saber que somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. La nueva criatura es la que tiene que ejercer. Y viene una sabiduría, opera una sabiduría divina, preciosa, que de repente entiendes cosas que dices tú, wow. ¿Por qué? Porque Él habita en nosotros. Le voy a platicar un testimonio que lo he platicado ya en la radio, pero yo creo que hace mucho tiempo, unos 2 años, 3 años no lo platico. Y mi esposa y yo viajamos a un lugar a California y nos recibió una pastora y me dice, qué bueno que viniste, quiero que digas un testimonio maravilloso de un ministro que Dios lo llevó al cielo. Y me quedé muy impresionado, ¿no? Porque pues me va a platicar alguien que directamente Dios lo llevó al cielo. Sí, cómo no, en la tarde cafecito y toda la plática, llega el ministro y muy amable, tú sabes, un ambiente sano. Y llegó el momento de que nárranos tu experiencia. Y comenzó a narrar que Dios lo llevó al cielo, y lo voy a hacer cortito porque pues se nos va a ir el tiempo. Y dice que al llegar al cielo, 2 ángeles lo levantaron, uno de cada brazo, y lo llevaban levantado. Y narra todo lo que vio, lo que hizo, narra todo lo que él experimentó en el cielo. Y luego pues ya aparece que pues la experiencia que él vivió se acabó y tan, ¿no? Y de repente vino a mí algo muy fuerte a mi espíritu, pero no dije nada, me quedé callado.
Y pues, pues gloria a Dios, qué bueno que tuviste esa experiencia y pues qué bonito, ¿no? Pero yo esperaba algo que sucede cuando alguien va al cielo. Jesse Duplantis, cuando fue llevado al cielo, había ido a una ciudad y cuando él fue al cielo, estaba él hospedado en el cuarto cuando Dios lo arrebata. Cuando él vuelve, al ratito llegó el chofer que lo iba a llevar a la iglesia, que no le paraba la boca a ese hombre. Era un hombre que bla, 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 siempre hablaba mucho, el chofer. Y resultó que en el momento que baja Jesse Duplantis de su cuarto y lo ve, dice que vio una luz completa, la gloria de Dios en Jesse Duplantis. Y Jesse, yo creo, Jesse es pura risa, ese ministro, ¿no? Buenísimo para reírse enseñando la palabra de Dios. Y en lo personal a mí me agrada muchísimo. Y la verdad, dijo después Jesse Duplantis, sí sabía que venía la presencia muy fuerte, estaba la manifestación del poder de Dios muy fuerte conmigo, dice, después de que descendí al cielo, dice, porque me subí al carro, dice, y nunca abrió la boca. No habló, el que hablaba mucho, no podía hablar. O sea, cuando alguien está penetrado de esa gloria, está influenciando a los demás de una manera que es manifiesto, el que tú tuviste algo adicional a lo que ahorita la gloria de Dios está en mi espíritu, está en mi corazón. Dios está en mi corazón y no pudo haber dejado su gloria, no pudo haber dejado su amor, no pudo dejar su paz, no pudo. Toda la naturaleza, la potencia de Dios está dentro de mí. Pero soy yo el que tengo que dejar que fluya hacia afuera. ¿Por qué? Porque es mi responsabilidad, es tu responsabilidad. Y ahorita te voy a dar un ejemplo. Cuando el hombre que nos dio el testimonio que había ido al cielo, el que les platiqué, que me desvié con el otro, le digo a la hermana, con todo el respeto y cariño, y ella me enseñó este dicho, nací de noche, no anoche. ¿Sabe qué? Ese hombre no fue al cielo. ¿Cómo? ¿Cómo sabe? Me dice, ¿cómo sabe usted? Le dije, porque yo le pregunté, ¿por qué los ángeles lo llevaban cargando? Y él contestó, es que al cielo no entra nada impuro. Pues no entra ni caminando ni cargado. O sea, prácticamente el hombre se delató solo. ¿Por qué? Porque él estaba hablando del tercer cielo donde fue Pablo. Y le digo, no. Y dicho y hecho, al poco tiempo se dio cuenta ella que ese hombre inventaba cosas para llamar la atención y lo invitaran a predicar a otro lugar. Pero ese es otro asunto. El punto está aquí, que tienes que tener mucho cuidado. Sabes que cuando tú eres franco, eres genuino, eres íntegro con Dios, la sabiduría de Jesús opera en tu vida. Porque en Él somos sabiduría. Es algo que solo fluye. Y eso fluye de una manera impresionante. Bienvenida Karen Magallón, bienvenido. El ER, bienvenido. Rosa Cristina Martín, muy bienvenida. Un saludo muy especial a todos los miembros de Ejército de Amor que nos acompañan. Mi hermana Élica, mi hermano Virgilio, mi amada esposa. Y creo yo que a Magaleón también, y aquellos hermanos que están, lo dije ahorita, en Paraguay, en Estados Unidos, en México,
en Kansas, Arkansas, en Atlanta. Bueno, tenemos, gracias a Dios, en todas las plataformas, una visita extremadamente preciosa, y le doy gracias a Dios por todos los recursos que existen para estar compartiéndote el Evangelio del Reino. Así que también quiero agradecer infinitamente a Dios, a mis hermanos en Texas, en California, en Hermosillo, Sonora, México, en diferentes lugares, allá al rancho La Morita, en Cananea, Sonora, a la madre de mi amada esposa. Un saludo muy especial para doña Blanca y un abrazo. Y también a Belardo Inciarte. Bienvenido, muy bienvenido, Belardo. Bueno, continúo leyendo y dice, fíjate lo que dice en Juan 10, versículo 28, yo les doy vida eterna. ¿Y tú crees que la vida eterna va a empezar cuando tú te mueras? No, empieza en el momento que Él es el Señor de tu vida. ¿Por qué? Porque Él viene y entra en tu vida y entras a la eternidad, aquí en la tierra. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Por eso te digo el peligro que tuvo por muchos años la organización cristiana de ser influenciada con estrategias de que la iglesia conociera de la Biblia, pero que no supiera quién es en Cristo, el valor que tiene el Cristo, el poder que hay. Un cristiano poderoso, fíjate, es en una ciudad, es una bendición para esa ciudad. ¿Por qué? Porque tiene autoridad sobre las tinieblas. Sí. Hubo una vez un caso de un pueblo muy antiguo, donde todo el pueblo dependía de un pozo. Pero llegó el día que ese pozo se contaminó, y esa contaminación puso el agua amarga, se amargó el agua, y vivía el pueblo pues contratando personas que le echaban miel, le ponían muchas cosas para cambiar el agua. Y cierto día llega un hombre forastero a ese pueblo y se da cuenta que el problema era el agua. Entonces tenían que hervirla y sacar el vapor, y el vapor lo destilaban, y eso era lo que tomaba la gente porque era muy fuerte la amargura del agua. Y le dijo, yo tengo la solución para este problema, métanme al pozo. Y lo metieron al pozo porque él pidió que lo amarraran, y él se fue hasta la profundidad. ¿Qué hizo adentro del pozo? Comenzó a buscar qué es lo que había, y dicho y hecho, había un animal grande muerto adentro del pozo. Y lo amarró y va para afuera, ¿no? Sacaron al animal muerto, y a los días el agua completamente quedó salubre. Porque sacó lo que estaba podrido adentro de él. Es lo mismo que sucede en una persona. Cuando sacas de tu corazón todo lo podrido, el agua comienza a fluir. La verdad comienza a fluir. ¿Por qué? Porque el único que tiene facultad para sacar lo podrido de tu corazón se llama Jesús de Nazaret. Te hace nueva criatura. Y eso queda completamente libre. Mientras vas a estar viviendo dos vidas a la vez. Y eso te va a llevar a un autoengaño. Porque vas a quedar mal con la sociedad, sí, pero vas a estar bien con Dios. Y vas a mantenerte firme en una postura para poder vivir y disfrutar la vida en el reino de Dios. Por eso dijo Jesús,
mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Quiere decir, se quedan en mi frecuencia, no importando lo que sea. Cuando hay gente que se contamina, se los digo por falta de conocimiento, yo he conocido a personas que se contaminan porque no quisieron quedar mal con cierto personaje, ¿no? Y los arrastran a pecar. Y el pecado no se va de nosotros, pero se va la comunión, se corta la comunión. Y cuando no hay comunión con Dios, y luego hay condenación porque no conocemos nuestros derechos espirituales. Mira lo que voy a leer aquí. Dice, mis ovejas, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie, no existe ningún demonio que pueda arrebatarte cuando tú ya estás en Cristo. ¿Por qué nos metieron miedo de los mismos púlpitos? ¿Por qué? Porque fue una estrategia de hombres, porque la gente era carnal, no era espiritual. Por eso andar en el espíritu es la vida donde nadie te va a condenar. Nadie, ni que aunque tenga muchas credenciales y títulos, hay gentes perversas que trabajan para organizaciones secretas satánicas que se hacen pasar por ministros, pero realmente son satánicos. No tienen la más mínima compasión. Al contrario, están llenos de odio, de veneno. Normalmente, por eso le caían gordo a Jesús, porque él es la luz. Hoy en día estamos plagados de gente. Estamos plagados de gente que tiene pactos con el diablo, artistas, cantantes, no quiero estar hablando de más. Ahora, yo y el Padre somos uno, dice en el versículo 30. Estoy leyendo Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. Fíjate nomás en este versículo tan poderoso que está aquí. Yo y el Padre uno somos. Si tú tienes a Cristo, tienes al Padre. Así es. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Y Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me quieren apedrear? Ya llegó el tiempo que las cosas ya cambiaron, no van a cambiar, ya cambiaron. Todo lo que era influencia espiritual, sutil, demoníaca, dentro de organizaciones cristianas, ya no funciona. La gente se está dando cuenta de que hay personas que ahora operan en el poder de Dios. Y eso cualquiera que tiene a Cristo con convicción, tiene autoridad y tiene poder. Cualquiera, porque cree. Y estas señales, dice, siguen a los que creen. Por eso en la oración de la mañana, 6:30 de la mañana, yo invito a las personas que acaban de recibir a Cristo, usa el poder que ahora tienes. ¿Cómo puedes creer en Jesús y no puedes creer que el poder está en ti? Pero tienes que abrir la boca y demandar que el espíritu de enfermedad se vaya, que el espíritu de tristeza se vaya, que el desánimo se vaya. Tú y tu casa necesitan operar en el poder del Espíritu Santo. Eso es para ti, es para mí, es por igual. Si Jesús es tu Señor, dale libertad al poder, dale la autoridad, que tú no tengas miedo, que el brujo, que esto. Escúchame bien, cuando un cristiano ata el espíritu de un brujo, ese brujo no sirve ni para trapeador. Olvídate de ellos. ¿Por qué? Porque tenemos un poder ilimitado. ¿Cómo va? Ahora un brujo, hombre, caído, discípulo del diablo, va a tener autoridad sobre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo que está en ti. Hágame usted el favor. Donde todavía ahorita tenemos personas que creen
Es que a mí han llegado cristianos y me dicen, creo que me hicieron un mal, pastor. Y lo único que estoy viendo es que nunca fueron salvos por convicción. Nunca tuvieron la salvación de Jesús porque para que sea el Señor. No, fue un Cristo mental, no un Cristo espiritual. Te invito a que si tú no tienes a Cristo en tu corazón, búscalo, Romanos 10:9. Ahí vas a encontrar una manera, la única manera de entrar por la puerta angosta, de recibir a Jesús como el Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque si tú recibes a Cristo como tu Señor y tu Salvador, genuinamente, hazlo solo, hazla sola, métete a un cuarto y siéntate y habla con Dios como hablas con alguien que tú tienes confianza para platicar con Él. Él te ama. Ay, cuando yo comprendí el versículo, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree, no importa que seas prostituta, que seas ratero, que sea lo que sea, Dios te ama. Y en el momento que tú te sientas a solas con Él y le dices, aquí estoy leyendo en la Biblia que si te confieso como mi Señor y mi Salvador, yo voy a tener la vida tuya, seré salvo. Vas a ser mi Señor. Vas a ver lo que va a pasar y te vas a dar cuenta que fue un acto de Él en ti. Y ningún protestante, aleluya, estuvo alrededor tuyo más que Él. ¿Por qué? Porque Él no necesita hules para flotar, alas para volar, ni emociones. Dios está vivo. Dios no está muerto. Así que te espero todos los días de 10 de la mañana a 11 de la mañana en este programa de Fe Sin Barreras. Algo que te invito a que hagas si tú eres cristiano y eres creyente. Si todos los días tú envías información de Radio Vital a alguien, va a poder escuchar estos mensajes y va a poder, los que oyen la voz van a tomar y van a decir yo quiero. Y si no tienes una iglesia, aquí tienes la información, ¿sí? Cualquiera, los que nos están viendo en pantalla, ahí están los logotipos. Búscalo, nada más agrégales a las páginas web, agrégales.org. Y los que no me están viendo, les digo de corazón, entren a las páginas y de esa manera ustedes van a poder disfrutar también del grupo que tenemos de comunicación para que usted tenga acceso a lo que es información directa del grupo o necesidad que tú tengas. Ponte en contacto, cualquier cosa que tengas dudas. Si tú quieres ejercer el reino de Dios y vivir el reino de Dios, ten en cuenta esto. Es más difícil estar bajo el dominio del diablo. Eso es sufrimiento, que vivir bajo la potestad de Jesús. Es un manjar. Es vivir en su reino. Tu amigo y servidor, a nombre de todos el equipo que trabajamos para ustedes y los que invierten para que tú tengas esta emisora, les decimos hasta pronto. Bendiciones, cuídese mucho. No obstante, siempre pongo algo que tienes que cantar y que está escrito en el libro de Romanos. Esta es Biblia cantada. La Biblia hecha canción en Radio Vital. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien. Ámense los unos a los otros. Es Biblia. Con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu.
amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra. Provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios, por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos.